El hombre apenas iba a probar el postre. De repente, un montón de policías apareció afuera del restaurante. En segundos, rodearon todo el lugar. Jack recorrió la sala con la mirada sin mostrar ninguna reacción. Dentro solo había una pareja de ancianos y dos niños sentados junto a la barra. Jack lo entendió al instante. Él era el objetivo. Con calma dejó el dinero de la cuenta. Luego puso las manos sobre la mesa. Apenas terminó, dos policías irrumpieron en el restaurante. Jack podría haber manejado la situación sin esfuerzo, pero no hizo nada. No era por miedo. Acababa de llegar a ese pueblo desconocido. Primero necesitaba averiguar qué estaba pasando. Ya en la comisaría, la agente Ross se preparó para tomar sus datos. Pero Jack no dijo una sola palabra. Solo observaba cada detalle del lugar. Esa actitud enfureció rápidamente al jefe de policía. El jefe lanzó una amenaza delante de todos. Estaba listo para darle una lección. Entonces apareció un detective. A diferencia de los demás, parecía mucho más tranquilo y razonable. El detective llevó a Jack a una sala de reuniones y le explicó lo que había ocurrido. La noche anterior, hubo un asesinato en el pueblo. La víctima recibió disparos a quemarropa. El atacante usó 2 balas de 9 milímetros. Después del ataque, se llevó todos los casquillos. Pero la historia no terminó ahí. Cuando la víctima cayó al suelo, alguien siguió descargando su furia sobre el cuerpo y lo cubrió con un cartón aplastado. Esta misma mañana, un testigo vio a Jack cerca del lugar donde abandonaron el cuerpo. Al escuchar eso, Jack finalmente rompió el silencio. Dijo claramente que no era el asesino y comenzó a analizar todo el caso. Para Jack en esto participaron al menos 3 personas. La primera era el tirador, alguien experto con las armas y muy cuidadoso. Por eso usó un silenciador y eliminó los casquillos. La segunda era una persona completamente fuera de control. Solo alguien así actuaría de esa manera contra el cuerpo. La tercera era una persona nerviosa y asustada. Intentó cubrir el cuerpo con un cartón. Ni siquiera notó que los pies seguían visibles. Al detective le pareció una teoría muy sólida, pero había algo que no encajaba. ¿Por qué Jack estaba cerca de la escena? Jack respondió de inmediato. Dijo que acababa de bajar de un autobús de larga distancia. Había venido a honrar a un cantante de blues ciego. El problema era otro. La policía solo encontró un cepillo de dientes, una medalla militar francesa y $200 en efectivo. Recorrer más de 800 kilómetros solo con eso, solo para visitar el recuerdo de un cantante fallecido hace años. Sonaba difícil de creer. Así que hasta verificar su coartada, el detective decidió dejar a Jack en una celda. Pero pronto apareció una nueva pista. Hallaron un número oculto en un zapato. Si seguían ese rastro, tal vez llegarían al verdadero responsable. El detective localizó rápidamente al dueño del número. Era un banquero llamado Paul. Al principio Paul aseguró que no sabía nada, pero en ese momento vio un sedán negro estacionado afuera y su expresión cambió al instante. Antes de que el detective terminara de explicar el caso, Paul ya estaba confesando. Insistía en que él era el asesino. Ni siquiera quiso esperar la lectura de sus derechos. Parecía desesperado por ser arrestado. El detective ya había notado algo raro. Era evidente que Paul estaba mintiendo, así que cambió los detalles del crimen para ponerlo a prueba. Lo sorprendente fue que Paul aceptó esa versión sin dudar. Entonces todo quedó claro. Ese hombre no era el asesino. Solo intentaba cargar con la culpa de alguien más. Aún así, tuvieron que llevarlo a la comisaría. Ahora que había un nuevo sospechoso, el detective decidió liberar a Jack. Pero justo entonces, Jack le recordó algo. Él era inocente. No podía salir de la comisaría todavía sujeto con las correas. El detective se quedó incómodo y le pidió a Ross que trajera las herramientas. Pero Jack la detuvo de inmediato. No hacía falta complicarse tanto. You guys recycle. Por fin Jack se quitó ese peso de encima y salió de la comisaría con total tranquilidad. Su plan era abandonar ese pueblo cuanto antes, pero el detective volvió a llamarlo justo cuando estaba por irse.